Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo esta clase grabada que se llama Organiza tu alimentación desde cero, sin dietas, sin contar calorías, sin complicarte, de forma organizada y eficiente, sin estrés. Así que, bueno, te voy a contar un poquito de quién soy yo. Yo soy Ola Quintero, soy Health Coach en Viviendo Fit, licenciada en Nutrición y Fitness Coach. Y pues bueno, mi proyecto más grande actualmente es mi familia. Ser madre ha sido la etapa más retadora a la que me he enfrentado porque encontrar un equilibrio de bienestar se vuelve mucho más complicado. Yo sé que hoy en día vivimos en un mundo de múltiples compromisos: estudiar, trabajar, cuidar tu cuerpo, nutrir tu mente, pasar tiempo en familia, alimentar tu alma y sobrevivir en el camino. Así que mi propósito es que quiero compartirte que todo es posible siempre y cuando aprendas a priorizar tu salud y logres organizarte con conocimientos sólidos. Así que de eso se va a tratar esta clase. Algo de lo que te quiero hablar como primer punto es que sepas que existe el plato del bien comer, y esto es aquí en México. Seguramente si tú me estás escuchando en otro país, existe algo similar en tu país. Todos los países tienen algo como esto, ¿no? Pero aquí en México se llama el plato del bien comer y lo puedes aplicar en el país que tú vivas, no te preocupes. ¿De qué nos habla el plato del bien comer? Pues bueno, de una clasificación de alimentos y de las porciones adecuadas o aproximadas que debes de consumir para llevar una alimentación saludable, ¿ok? Entonces, pues bueno, más o menos así se tiene que ver tu plato. Como puedes ver, tenemos el grupo de frutas y verduras que debe ser por lo menos la mitad del plato. Ojo aquí. em, las porciones adecuadas que debemos de consumir durante el día de frutas es de 3 a 5 porciones. Y no quiere decir que una pieza de plátano es una porción completa, ¿ok? Es importante saber cuáles son las porciones de cada fruta. Por ejemplo, una porción de papaya es una taza de papaya. Una porción de mango es media pieza de mango. Una porción de plátano es media pieza de plátano. ¿Ok? Entonces digamos que en general debes de consumir de 3 a 5 porciones. Ahora, tus verduras, tus vegetales, deben de ser abundantes en cada tiempo de comida, tanto desayuno, comida y cena. Deben ocupar por lo menos casi la mitad de tu plato, ¿ok? Ahora tenemos también el grupo de granos y cereales, que en esto se encuentran, por ejemplo, la papa, las galletitas de arroz inflado, el espagueti, bueno, las pastas en general, el arroz, las tortillas de maíz, los panes integrales, etcétera. Que pues más o menos se tiene que ver esta porción en tu plato. Luego tenemos las leguminosas, que las leguminosas pues bueno son los frijoles, las habas, las lentejas. Es importante consumirlas todos los días. Probablemente la porción se haga más o menos como media taza aproximadamente. Los alimentos de origen animal, que son evidentemente el huevo, el queso, la leche, la carne de cerdo, la carne de vaca, el pescado, el pollo, etcétera, deben de ocupar una porción mucho menor, cuando normalmente lo que hacemos es al revés, ¿no? Casi todo el plato de carne y muy poquitas verduras. A veces le tenemos miedo incluso a los carbohidratos, etcétera. Y los aceites y grasas saludables debe de ser la menor porción. ¿Por qué? Ahorita lo vas a ver más adelante, ¿ok? Pero las grasas, los aceites y las grasas saludables están el aguacate, las semillas, también tenemos el aceite de oliva, el aceite de aguacate, etcétera, ¿ok? Esto nos va a llevar a algo que conocemos como las leyes de la alimentación. Y sí, esto también aplica aquí en México, pero lo puedes aplicar en tu país. ¿Qué son las reglas que debe de seguir tu alimentación para que tu alimentación sea saludable? Y te voy a explicar cada una de ellas. Número uno, tu alimentación debe ser completa, y esto quiere decir que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida los tres grupos de alimentos. Ahorita te voy a explicar cuáles son esos tres grupos de alimentos, ¿ok?
En cada comida, es súper importante, desayuno, comida y cena. Estamos dejando a un lado las colaciones porque ahí probablemente no vamos a agregar todos los grupos de alimentos. Tenemos también que es importante que tu alimentación sea equilibrada. Esto quiere decir que los nutrimentos guarden las porciones apropiadas entre sí. Precisamente lo que te acabo de explicar, ¿no? El plato del bien comer. Es importante que las porciones sean apropiadas de cada grupo de alimentos. También es importante que tu alimentación sea suficiente. Esto quiere decir que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y peso saludable. Em, si estás pasando hambre o si estás comiendo en exceso, no es saludable, ¿ok? Requiere ser suficiente tu alimentación. Dejar de consumir alimentos tampoco es saludable. Inocua. Es súper importante que tu alimentación sea inocua. ¿Y qué quiere decir inocua? Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud y que no aporte cantidades excesivas. Todo en exceso es malo, sí. No importa si te vas a tomar 10 litros de agua, seguramente vas a hacerle daño a tu cuerpo. O si te vas a comer 4 kilos de espinacas, en exceso definitivamente te va a hacer daño, ¿ok? También esto, en cuanto a que no implique riesgos para la salud, tiene que ver con alimentos que probablemente puede ser intolerante, alérgico. No importa qué alimento te digan, este alimento es buenísimo y lo necesitas para perder peso y probablemente tú em, mm, no lo toleras bien, o también puede hablar esta ley acerca de la higiene que tú tengas con tus alimentos, ¿ok? Es importante conocer la manera adecuada de cómo consumir los alimentos y también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, número 5, ley número 5, que tu alimentación sea variada. Y ojo aquí, es bien importante que de una comida a otra incluya alimentos diferentes de cada grupo, así como diferentes preparaciones. Y definitivamente esta ley nos va a ayudar muchísimo para poder elegir nuestros alimentos. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces creemos que cuidar nuestra alimentación implica simplemente comer todos los días claras de huevo y pechuga de pollo y nos quedamos o nos encerramos en dos o tres verduras. Y no, es bien importante darle variedad a nuestra alimentación. Si vas a elegir alimentos de origen animal, probablemente que en el desayuno tengas huevo, en la tarde tengas pollo y en la cena tengas quesos, no sé, hablando de alimentos de origen animal. Más allá de desayuno, chilaquiles con pollo, comida pechuga de pollo a la plancha y en la cena ensalada con pollo. No, tienes que encontrar que haya variedad. Y lo mismo con los carbohidratos. A veces me pasa mucho que los pacientes me dicen, ay, ¿puedo desayunar chilaquiles? Ok, sí, tiene tortillas, ¿no? Y en la tarde me dicen, oye, pero ¿puedo comerme unos taquitos? Ok, bueno, entonces la misma fuente de carbohidratos o de cereales sin grasa está haciendo tortilla. Y de cena también, ¿no? Quieren unas enchiladas. Bueno, estos son platillos muy mexicanos que probablemente vas a encontrar en el recetario. Entonces, no, definitivamente esto no es adecuado. ¿Por qué? Porque no le estás dando variedad a tu alimentación. Entonces, cuando elijas tu menú, es importante que le des variedad. Ahora, también hablando de variedad, como bien dice la ley, es importante que las preparaciones también sean diferentes. Entonces, no siempre vas a comer pechuga de pollo a la plancha. Está bien, probablemente durante una semana porque se te complicó, pero bueno, a lo mejor y la siguiente semana vas a hacer pollito hervido y lo vas a hacer en tinga de pollo que lleva tomate y cebolla, ¿no? Y a lo mejor y otro día lo vas a hacer en fajitas. Y a lo mejor y otro día vas a hacer tostadas de pollo, ¿no? Es importante que le des variedad tanto a los grupos de alimentos
dentro de los grupos de alimentos, elegir diferentes alimentos, como las preparaciones. Y número 6, tu alimentación debe ser adecuada. Esto quiere decir que esté acorde con los gustos, cultura y recursos económicos de quien la consume. Y esto me pasa muchísimo de pronto, por ejemplo, aquí en Yucatán, ¿no? De pronto aquí en Yucatán. La gente me dice, oye, pero es que me dijeron por ahí que es bien importante comer, no sé, te voy a decir algo, eh, salmón. Bueno, y probablemente aquí ni siquiera es económico, sí llega el salmón, pero no es económico y no es algo que suele consumirse, ¿ya? Podemos encontrar todo lo que nos provee el salmón de otras fuentes, ¿ok? Entonces, ojo con esto, tiene que ir acorde con tus gustos. Si no te gusta un alimento, no es necesario forzarte a consumirlo. Ahora, es diferente que no te guste un alimento a que no te guste todo un grupo de alimentos. Por ejemplo, tengo pacientes que de pronto me dicen, es que no me gustan las verduras. Bueno, ahí sí es importante hacer una modificación, ¿no? Pero que de pronto no te guste un alimento, no me gusta el huevo, no me gusta comer nada de huevo. Bueno, no te preocupes, vamos a buscar otro alimento que sea un alimento de origen animal dentro de este mismo grupo que te pueda dar las mismas requerimientos que tiene el huevo, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora, esenciales de la nutrición. Otra clasificación que existe dentro de los alimentos son los micronutrimentos, que son las vitaminas y los minerales, y los macronutrimentos. Y de esto normalmente vas a escuchar hablar muchísimo, ¿no? Que es las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, estos tres grupos que son los más importantes. Ahora, dentro de los carbohidratos tenemos la fibra, ¿ok? Sí, la fibra es un grupo que se encuentra dentro de los carbohidratos. Y el alcohol, lo voy a mencionar simplemente, no porque lo recomienden ni su consumo, sino porque es algo que está en nuestro día a día y es algo social importante de tomar en cuenta cuando quieres cuidar tu alimentación. Entonces, las proteínas, lo único que te voy a hablar de las proteínas es que contienen 4 kilocalorías, ¿ok? Por cada gramo. Entonces, es importante que tú sepas esto. Las fuentes de las proteínas, pues bueno, las puedes encontrar en alimentos de origen animal, como bien la leche, el huevo, las carnes, los pescados y los lácteos. Y también lo puedes encontrar de fuentes de origen vegetal, como podrían ser las leguminosas, los cereales, las semillas y los frutos secos. Eh, Sí, el frijol, sí, las lentejas, sí, las almendras, las nueces, los pistaches contienen, además de grasas y o carbohidratos, contienen también proteínas de origen vegetal, ¿ok? Entonces, ojo con esto, 4 kilocalorías. Número 2, tenemos los lípidos y ojo ahí, los lípidos te aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Son súper importantes para la producción de hormonas, para el transporte y absorción de vitaminas liposolubles. Y las fuentes, pues bueno, son, como bien te decía al principio, algunos alimentos de origen animal contienen definitivamente grasas, ¿ok? Eso es importante que lo tomes en cuenta. No nada más te aportan proteínas, sino que también te aportan cierta cantidad de grasas. Ahora, también tenemos el aguacate, los aceites y como te decía hace un momento, este grupo de alimentos que son los frutos secos que además de proteínas también nos aportan grasas, como bien son las almendras, los pistaches, las nueces de la India y las semillas, ¿ok? Es importante tomarlo en cuenta porque si tú te das cuenta, nos aporta 9 kilocalorías por cada gramo. Y ahora vamos a ver los carbohidratos, a lo que todo el mundo le tiene miedo. Y no entiendo por qué le tienen tanto miedo. Si fíjate, los carbohidratos nos aportan la misma cantidad de calorías, que son 4 calorías por cada gramo, que las proteínas. Y a diferencia de las grasas, que nos aportan 9 kilocalorías, esto nos aporta mucho menos calorías. ¿Ok? Entonces,
Ojo, ahí mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos y no es necesario tenerle miedo. Simplemente es importante consumir de manera adecuada las porciones de cada grupo de alimentos. Entonces, pues esto es bien importante porque los carbohidratos nos dan energía al cuerpo humano a través de la formación de glucosa, ¿ok? Que es necesaria para sobrevivir. Tenemos diferentes fuentes de carbohidratos. Existen carbohidratos simples y complejos. Los simples son aquellos de absorción rápida, que pueden ser normalmente las fuentes como frutas, plátano, manzana, etcétera. Todas las frutas que tú conozcas. Y también tenemos otras fuentes que son los cereales, tubérculos, leguminosas, etcétera. Aquí tienes algunos ejemplos y es bien importante conocer esto, sobre todo para la elección de tus alimentos, ¿ok? Y bueno, hablemos del alcohol. Por ahí la gente dice es que son calorías vacías y con calorías vacías no quiere decir con que no te aporte calorías, sino que de hecho te aporta 7 calorías pero no te aporta nada más que calorías. A diferencia de los demás grupos que, pues bueno, te van a aportar proteínas, carbohidratos, te van a aportar vitaminas, minerales, etcétera. El alcohol solamente te va a aportar energía, ¿ok? Y esto es importante que lo tomes en cuenta porque sí, muchas veces no vemos resultados. ¿Por qué? Porque entre semana comemos saludable, pero resulta que llega el fin de semana y nos damos nuestro permisito de tomar alcohol y muchas veces en 2 o 3 copitas ya se nos fue. Bueno, no, 2 copitas probablemente creo que serían permitidas, pero más de 3 copitas ya nos puede llevar a, pues llevar realmente un resultado positivo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante para la selección de tus alimentos. ¿Ok? Antes de pasar a algo más, más o menos quiero que tomes en cuenta la selección de tus alimentos. Muchas veces, y uno de los errores más grandes, te decía, es los fines de semana en los cuales nos damos permisos pensando que entre semana ya compensamos todo y la realidad es que esto va a tirar por la borda todo el trabajo que hemos hecho entre semana. Y otro de los errores más comunes, como bien les decía, es que a veces no nos damos cuenta de cuánta grasa estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, hay gente que consume un montón de almendras porque dicen, no, pues son saludables, me las voy a comer, ¿no? Y las nueces también son saludables, pero eso no quiere decir que no nos esté aportando energía y muchas de las calorías se nos pueden ir en las grasas. También en la preparación de tus alimentos, a veces el aceite, si yo te digo más o menos en 1500 calorías en una distribución adecuada de macronutrientes, la cantidad que deberíamos de consumir de grasas, solo grasas, no grasas con proteína, solo grasas, va más o menos de 3 cucharadas, 4 a lo mucho, durante todo el día, de aceite, o sea, 3 cucharadas a 4. Esto es también un aguacate. Y a veces, ¿qué hacemos? Nos comemos el aguacate completo más quién sabe cuánto aceite le ponemos a nuestros alimentos. Y definitivamente ahí se nos puede estar mermando muchísimo el objetivo que estamos intentando alcanzar, que probablemente puede ser la pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, otra cosa que creo que es importante hablar es de los alimentos ultraprocesados. Definitivamente el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, yo no satanizo ningún alimento, pero sí el consumo excesivo. Y sobre todo hablando de alimentos ultraprocesados, es importante disminuir su consumo lo más que puedas. Esto puede generar muchas veces hinchazón, una falta de equilibrio en nuestra microbiota intestinal que también nos ayuda mucho a cuidar nuestra salud y inflamación, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces utilizan aditivos
que no son tan buenos para nuestro cuerpo, ¿ok? Además de, evidentemente, el exceso de sodio. Entonces, ¿cómo saber si un alimento es ultraprocesado? Bueno, creo que la mayoría los puede identificar, pero revisa tu lista de ingredientes. La lista de ingredientes, mientras más larga y con nombres poco familiares, mayor procesamiento tiene este alimento. Presencia de aditivos es importante, colorantes, conservadores y potenciadores de sabor, como bien es el glutamato monosódico. Y edulcorantes artificiales como el aspartamo, sucralosa, acesulfamo K, etcétera. ¿Ok? Em, Ahora, nos vamos a pasar a una parte bien importante de la organización de alimentos. Creo que con todo esto que ya te platiqué, va a ser mucho más fácil para ti utilizar tu recetario y elegir tus alimentos. Ya sabes que probablemente vas a poder elegir, oye, pues de desayuno estoy eligiendo el desayuno fit que tiene huevo con pan tostado y crema de cacahuate y frutos rojos. Está perfecto porque estoy cubriendo parte de lo que me enseñaron, ¿no? Ahora, en la comida, pues voy a elegir probablemente carne molida de res porque en la cena quiero algo con pollito, ¿no? Y entonces ya sé que tengo que darle variedad a mi selección de alimentos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de cómo organizar y cuidar tu preparación de alimentos. Eh, Bien importante, la higiene de tu refrigerador. Mucha gente siempre me dice, oye Olga, es que no es súper difícil, los alimentos al día siguiente cambian su sabor, a mí me choca comer comida del día siguiente, no se conservan el tiempo suficiente, etcétera. Y aquí te voy a decir por qué sucede esto. Realmente los alimentos no tienen por qué cambiar su sabor y sí deberían de durarte el tiempo suficiente. Por ahí tenemos una guía de conservación de alimentos que te recomiendo mucho. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Típico guardar un pedazo de cebolla cortado en tu refrigerador. Y quiero que sepas que la cebolla y muchos alimentos sueltan gases una vez que tú ya los cortaste. Este gas de la cebolla es el que nos hace llorar y se empieza a proliferar en todo tu refrigerador. Y sí, definitivamente cuando tú pruebas tu jarra de agua, sabe a refri, pero no sabe a refri. Lo que tiene es que sabe a todos esos alimentos que tú dejaste picados a la intemperie o cortados o abiertos, por ejemplo, en el caso de una lata de chiles jalapeños que luego abres y la metes así a tu refrigerador y termina impregnándose en todos tus demás alimentos. Así que esto hace que tus alimentos sepan diferente, pero no tiene que ver con el alimento en sí, sino con la higiene y el cuidado que tú tienes en tu refrigerador. También meter la carne cruda, marinada, sin tapar al refrigerador, que eso pasa mucho, la metes sin tapar al refri y la carne cruda, como tú bien sabes, o si no sabes, te cuento, tiene microorganismos que únicamente se van a morir con la cocción de tus alimentos. Entonces, si tú metes tu carne cruda a tu refrigerador sin tapar, lo que va a pasar es que vas a generar algo que se llama contaminación cruzada. Y entonces esto va a hacer que probablemente en algún momento estos microorganismos migren a tus demás alimentos. Y sí, descomponiéndolos, esto quiere decir que te van a durar menos tiempo y definitivamente van a cambiar su sabor. Esto pasa, por ejemplo, con los frijolitos de olla que dejas ahí a un lado en la ollita abierta, sin tapar, y luego tu carne cruda, pues bueno, definitivamente el alimento al día siguiente no va a saber igual. Y guardar la compra directo en el refrigerador antes de lavar. Imagínate tú, ese jitomate que tú guardas en tu refrigerador, ¿cuántas personas ya lo tocaron, ya le estornudaron adentro? Y si lo tocaron, a lo mejor se rascaron la cabeza, la axila, lo que tú quieras y tocaron ese jitomate. Y entonces tú lo metes a tu refri muy confiada, muy confiado. Y definitivamente también va a crear algo que se llama contaminación cruzada. Entonces, es bien importante que antes de preparar tus alimentos para la semana, laves y seques muy bien los alimentos que traigas del supermercado o del tianguis o de en donde tú sea que los traigas. Porque muchas veces te digo, tienen todo esto y además incluso, pues a lo mejor por ahí una cucarachita ya le caminó encima, ¿no? Entre otros animales. Entonces, ojo, secarlos.
No nada más lavarlos, también es importante secarlos. ¿Por qué? Porque la humedad puede hacer también que tus alimentos se echen a perder mucho más rápido. Cuidado con los alimentos crudos, como bien te decía, cuidar la contaminación cruzada. Es bien importante desinfectar toda el área en donde tú hayas utilizado o manipulado tu carne cruda. Los alimentos cocidos los puedes guardar dependiendo de cuál, pero más o menos de 3 hasta 5 días en tu refrigerador. Puedes congelar alimentos y la congelación de alimentos es uno de los mejores métodos de conservación de alimentos. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, preparar picadillo de res y dejar en el refrigerador para 2 o 3 días y congelar la otra parte. Después la descongelo y la pongo en la sartén y mira, como si nada, está en perfectas condiciones. Probablemente va a haber alimentos que sí van a cambiar su textura. Por ejemplo, aquí tengo unas bolsitas de jugo verde. Entonces, esas bolsitas de jugo verde las utilizo para licuarlas. Entonces, no me va a importar si las meto al congelador porque las voy a licuar. Si la fruta está por echarse a perder y no la voy a consumir, también la congelo. Pero tengo muy claro que la voy a utilizar probablemente para un smoothie, para un licuado o para un agua de sabor. Em, Debemos cuidar muchísimo la contaminación cruzada. Es importante utilizar recipientes de vidrio. ¿Por qué? Porque a veces los recipientes de plástico lo que tienen es que absorben olores y sabores. Y por más que tú laves ese recipiente, no se va ese olor y ese sabor que ya absorbió, por ejemplo, de un pozole. Entonces, cuando tú guardes posteriormente otro alimento en ese recipiente, definitivamente no vas a ver igual, va a cambiar su sabor. Em, yo siempre recomiendo guardar por separado los alimentos. Por ejemplo, si haces un caldo de albóndigas que tiene verduras, caldo, albóndigas de res y vegetales, en un topper guardo la pasta, en otro topper guardo las albóndigas, en otro topper guardo el caldo y en otro topper guardo las verduras. Así, al momento de calentar, por ejemplo, si hice este caldo para 3 días, solamente voy a sacar la porción que necesito de cada alimento. Caliento primero el caldo, después agrego las albóndigas, que pues es la carne que tarda más tiempo en calentarse. Apago la olla y posteriormente agrego las verduras y la pasta, que estas, si las vuelves a hervir, pierden su textura. Y de esta manera mantengo intactas la textura y el sabor de mis alimentos. Em, pues bueno, a eso me refiero con separar los alimentos al guardarlos, y siempre algo que me gusta mucho es hacer un alimento base. Y esto también lo puedes ver en tu guía de conservación de alimentos si en algún momento la adquieres. Y es, por ejemplo, hago, como te decía hace rato, picadillo para 5 o 6 días de la semana. 3 días lo dejo en el refrigerador y los otros 3 días lo congelo. Entonces, un día me hago tostadas de picadillo. Otro día probablemente me hago, ¿qué podría hacer? Un espagueti, y hago espagueti a la boloñesa con esa carne molida y solamente agrego orégano. Otro día puedo hacer, por ejemplo, simplemente carne molida con arroz, preparo un arrocito y entonces al día 4 que voy a descongelar la carne, todavía me queda arrocito. Y puedo hacer, por ejemplo, unos chiles rellenos. Eso también viene en tu recetario. Y entonces agarro el chile, hago una salsita roja, meto la carne molida, el picadillo dentro del chile y lo acompaño otra vez con arroz. Y digamos que para el quinto día ya no me queda arrocito, pero sí voy a agarrar unas tortillitas y me voy a hacer unos deliciosos taquitos de carne molida. Eh, Definitivamente esto va a hacer que te ahorres mucho tiempo en la preparación de tus alimentos y también que le puedas dar variedad, como bien hablábamos en las leyes de la alimentación. Nada más tienes que poner un poquito de creatividad a la hora de seleccionar tus alimentos y de organizarte. Y
Pues definitivamente el recetario te va a ayudar a tener esta imaginación de qué puedes comer. Em, Aquí te tengo algunos otros ejemplos que también utilizo. Por ejemplo, a veces dejo la pechuga de pollo hervida y como puedes ver en el recetario, tienen por ahí, estas recetas tienen este alimento: quesadillas, el club sándwich, las enfrijoladas, los panuchos, la ensalada rusa. Dejo mi pechuga de pollo hervida para 3 días en el refrigerador y para otros 3 días la dejo en el congelador y después voy preparando mis alimentos diferentes utilizando la misma base. Em, en cuanto a las hojas, yo siempre utilizo este secador, que es muy importante después de desinfectarlo, porque me ayuda mucho a eliminar el exceso de agua y después las guardo. Y muchas veces no tenemos los pues, recipientes adecuados o la cantidad necesaria. Entonces, algo que utilizo mucho para poder tapar mis alimentos es el papel film, ¿ok? Este papel es súper recomendado, no permite filtrar absolutamente nada, a diferencia a veces del papel aluminio. Así que, pues bueno, ahora nos vamos a la organización de comidas. Por ahí tienes un organizador de platillos. Tú puedes elegir de este lado la receta, el tiempo de comida que va a ser: desayuno, comida o cena, y qué día de la semana va a ser. Puedes poner aquí la página para que sea para ti mucho más fácil revisar en el recetario cómo se va a preparar ese alimento. También este organizador semanal de comidas te sirve para tener como que una visualización. Cada cuadrito es un tiempo de comida. Puedes poner desayuno, colación, comida, otra colación y la cena. En las colaciones yo normalmente pongo algo de fruta y frutos secos. Creo que es como que lo más fácil para elegir de manera adecuada una distribución de alimentos. Y bueno, por último, ¿cómo organizar mis alimentos para la semana? Número uno, elige qué día vas a cocinar y cuánto tiempo tienes disponible. Yo, por ejemplo, cocino los días domingos y a veces lunes, ¿ok? Ese día me dedico a preparar todo lo de la semana. Preparo salsa roja para varios días, hago mi carne molida o mi picadillo o mi pechuga de pollo hervida. Pico fruta para algunos días de la semana, etcétera, dependiendo del menú que haya elegido. Vas a elegir tu menú de la semana. Definitivamente eso es súper importante. Voy a realizar una lista de mis alimentos con base en el menú que yo ya elegí. Primero hago mi menú y después hago una lista de alimentos de todo lo que lleva esto. Después de comprar y antes de refrigerar, lava, desinfecta y seca todas tus verduras. Limpia tu refrigerador antes de guardar tus alimentos. Esto yo lo hago cada semana. Bien importante. Deja enfriar a temperatura ambiente la comida caliente. Esto más que nada para no hacer que tu refrigerador eleve su temperatura, y esto definitivamente provoca que los alimentos se echen a perder más rápido. Es importante conservar la temperatura de tu refri, que más o menos va de 4 a 6 grados. Separa los alimentos crudos de los alimentos cocidos y listo. Ahora, pues si tienes alguna pregunta, la puedes dejar por ahí. Ya tienes nuestro contacto y si quieres adquirir alguno de nuestros demás herramientas, adelante. Que tengas una bonita tarde, un bonito día o una bonita noche. Bye bye.